Este es el día que hizo el Señor. Centro de Formación Cristiano, CFC, presenta Solo por Gracia. Solo por Gracia. El devocional. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble. Hola, buen día, les saluda Viviana Peña Blanco. Continuamos hablando del profeta Elías, que empezamos ayer diciendo que ejerció todo el poder y la autoridad de Dios para predecir al rey más malo de la época que no llovería. Y a causa de esto, entonces Dios se ve ante la inminente necesidad de protegerlo, de cuidarlo. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 3, dice que Dios le dijo a Elías: vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, cerca de la desembocadura del Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les ordené que te lleven comida. Entonces Elías, dice la Biblia, hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Querit, al oriente del Jordán. Los cuervos llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, y él bebía del arroyo. Sin embargo, poco después ese arroyo se secó, porque no había llovido en ninguna parte del reino. Y mis queridos, el escape hacia el arroyo no solo era para ser protegido por Dios. Sí, es cierto, Elías necesitaba estar a salvo. Había declarado una sequía que traería hambre y desolación, y eso lo ponía en peligro. Pero también sirvió para entrenar a Elías hacia la dependencia de Dios. Y esto, mis queridos, me lleva a pensar en aquellos momentos en que vemos el respaldo de Dios, la protección en todas las áreas de nuestra vida. Sabemos que es grande, poderoso, hemos visto sus hechos como nos lo compartieron en la iglesia donde asisto el domingo, pero después la vida nos da la vuelta y las circunstancias cambian. Y cuando cambian, en este caso, cuando hay que dejar la posición de firmeza o la posición de estabilidad que podamos tener y nos debemos aislar un poco, entonces el arroyo representa la provisión de Dios en medio de la soledad del desierto. Ese Dios que obra milagros, que le da trabajo, que protege su vida, su familia, la de sus hijos, ese mismo le va a acompañar en el tiempo de dificultad. Solo que hay momentos en que la vida de buenas a primeras cambia. Y ahora Elías debía beber agua de un arroyo que se iba a secar, y también debía ejercitar su fe, pues a pesar de que sabía lo que iba a acontecer, tendría que esperar en que Dios lo sustentara. Tal vez él hubiera querido estar escondido en un mejor lugar, pero Dios lo llevó a ese lugar, al desierto, porque no solamente se estaba tratando su fe, sino su obediencia y su humildad. ¿Y cuántas veces los desiertos traen todo eso? Cosas que usted y yo no pedimos, situaciones que desconocemos y la obligación de recibir lo que se nos presenta. Los desiertos no son solamente para que nosotros aprendamos a depender de Dios, sino para aprender a ser humildes y obedientes. Cuando las circunstancias no son buenas, esos son los momentos de mayor aprendizaje en la vida, porque entonces se da la oportunidad de cambiar la manera de pensar, de hacer las cosas y de ver a las personas, cambiar la manera en que idealizamos la provisión de Dios. Porque Dios no solo es proveedor cuando vamos al supermercado a echar en un carrito todo lo que queremos y tener de sobra para pagar. Dios también es proveedor cuando en medio de las crisis y la necesidad alguien me lleva pan como esos cuervos, y no el que me gusta ni el que yo compraría, sino el que Dios decide enviarme para que mi vida sea tratada. Hasta ese momento dice que el arroyo se secó. Y Dios sabe qué hacer en esos casos. Mañana lo vamos a ver. Todo lo que aconteció fue para que al final Elías se viera también amenazado por esa sequía. Pero eso me lleva a recordar que nuestra gran necesidad no es saciarnos físicamente, sino la saciedad de nuestra alma. Y el gran maestro Jesús en Juan 4:13 dijo: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Mis amigos, busquen a Jesús como la fuente que sacia su sed. Sumérjanse en Él, beban, calmen su ansiedad, dejen que el manantial de frescura brote en su vida, aunque en su dificultad el arroyo se haya secado. Que tengan feliz día. Bendiciones. Poderoso,
invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble.